Hola, muy buen día. Me da mucho gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de compartir el día de hoy. Si nos estás visitando, quiero decirte que te sientas como en casa. Te estábamos esperando, estamos muy contentos de que estés aquí. Si estás visitando uno de nuestros campus, qué bueno que has decidido aceptar esa invitación. A las personas que están viéndonos a través del campus en línea, mañana inician clases y quizás algunas mamás dijeron, hoy no podemos ir, tengo que forrar los libros. Que Dios ayude a todas esas mamás que están poniéndole contact a los libros, porque sé que es una tarea complicada y difícil, entonces que les vaya muy bien en todo eso. Y un saludo a mis amigos allá en Kairos, luego los veo, luego los visito, estoy ahí con ustedes. Bueno, estamos muy felices de estar en esta serie que se llama Lecciones de Vida. Y en esta serie tenemos la oportunidad de escuchar las lecciones que diferentes pastores han aprendido a través de Jesús, en su caminar con Jesús. Y es bueno eso, porque al escuchar a esos pastores nosotros también podemos aprender y podemos poner en práctica esas lecciones en nuestras vidas. Si tú ya has decidido seguir a Cristo, si ya tienes tiempo de que tomaste esa decisión, seguramente tú ya tienes una lección de vida que puedes contar, porque Dios nos enseña, Dios nos corrige, Dios nos anima, nos da dirección desde el momento en el que lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Y quizás esta serie te ayuda a pensar en ello, te ayuda a reflexionar en ello, o quizás te ayude a recibir una lección que Dios quiere darte a través de esta serie. Y algo que a mí me impresiona y me impresiona mucho es que de una u otra manera, si tú ya has escuchado las lecciones que se han compartido hasta este momento, de una u otra manera estas lecciones se complementan, estas se relacionan. De hecho, parece que se muestra la voluntad de Dios en cada una de ellas. Podemos ver cómo Él guía a todos sus seguidores en la misma dirección. Y digo esto, por ejemplo, porque yo estaba pensando y digo, Dios quiere que tengamos familias fuertes, así como lo compartió el pastor Tim en la primera parte de esta serie. Dios también quiere abrir puertas. Él tiene esa llave maestra que puede abrir puertas, así como compartió el pastor Tony en la ocasión, en la segunda parte de esta serie. Y Dios quiere también que disfrutemos la vida como un regalo, como la lección que compartió el pastor Bene la semana pasada. Si no viste alguna de estas lecciones, te animo para que las busques ahí en las páginas de Conexión Live, ahí en Facebook, en YouTube, y ahí lo vas a poder ver. Pero de una u otra manera, al escuchar las lecciones podemos ver cómo Dios quiere guiarnos en una dirección. Pero la pregunta es, ¿por qué en la vida de muchas personas esto no sucede? ¿Por qué esto no ocurre? ¿Por qué muchas personas no tienen la familia que tanto anhelan? ¿Por qué muchas personas no creen que Dios les vaya a abrir puertas? No sienten que Dios esté abriendo puertas. ¿Por qué muchas personas viven vidas esencialmente ocupadas, llenas de actividades, pero sin un propósito trascendente? ¿Se han preguntado alguna vez el por qué? ¿Cuál es la razón de esto? De eso quiero yo hablarles el día de hoy. Esa es la lección que yo he aprendido en este tiempo que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y voy a contarles un poquito acerca de mi historia personal. Algunos ya la conocen, ya la han escuchado antes. Yo no la considero una historia increíblemente poderosa, una historia súper inspiradora, pero quizás para algunos de ustedes sea una buena historia y puedan aprender algo acerca de ella. Desde que yo era pequeño, desde que nací, mis padres me inculcaron de Dios. Desde muy pequeño me leían historias de la Biblia y me empezaron a llevar a una iglesia que está muy cerca de donde vivía con mis papás. Y mis papás me guiaron a las prácticas que tenía esa iglesia. Yo fui bautizado de bebé, me confirmaron, hice la primera comunión, todas esas cosas que se hacen normalmente. Y en algún momento de la adolescencia, ya saben lo que le ocurre a los jóvenes, más o menos creo que estaba como en la secundaria, yo me alejé de la iglesia. No por una mala experiencia, no por algo que me haya desagradado, simplemente parecía como que la iglesia era para los niños y para los adultos. Como que los jóvenes no tenían cabida en ese entonces. Entonces me alejé de la iglesia e inconscientemente también me alejé de Dios.
no dejé de creer en Dios, pero fue como decirle: Dios, ahorita todo está bien en mi vida, hasta tengo más tiempo libre, puedo hacer las cosas que me gustan, entonces yo te busco, yo te llamo si algo se ofrece, ¿verdad? Pero tú quédate, no te preocupes, ¿verdad? Todo está bien conmigo. Algo así sucedió en mi vida. Pero luego voy avanzando en el tiempo, soy un adolescente y conocí a Ale. Y nos conocimos en circunstancias muy chistosas. Ya lo he contado en alguna otra ocasión. En esta ocasión no lo voy a contar, lo dejo para otra ocasión. Pero después de unos meses de estarnos conociendo, de estar conviviendo, ella no se pudo resistir a mis encantos. No pudo. Entonces yo tuve que decidir si continuaba o no continuaba con la relación. Ella no se aguantaba las ganas de ser mi novia. Ella quería ser mi novia. Entonces yo tenía que decidir si continuaba o no, porque ella tenía un defecto. Ella era cristiana y no nada más decía ser cristiana, sino asistía regularmente. Ella desde niña estaba asistiendo a una iglesia cristiana, ella estaba muy involucrada, estaba sirviendo en la iglesia, entonces tenía ese defecto. Y para no hacer la historia tan larga, nos casamos y después de 3 años de feliz matrimonio aproximadamente, yo consideraba que estaba en la dirección correcta para cumplir con el propósito de mi vida. O sea, yo veía mi vida y decía: ya terminé mis estudios, ya tengo un oficio, ya tenía un trabajo, comencé un trabajo que era a largo plazo. Como maestro primaria tú entras al sistema y pues le vas a dar muchos años, ¿verdad? Entonces era un trabajo a largo plazo. Tenía una esposa maravillosa que hacía todo para que yo estuviera contento, tenía todo en orden ahí en casa, y ella seguía asistiendo a su iglesia. En ese entonces tenía 2 hijas increíbles, hermosas. En ese entonces, ahorita tengo a Caleb también, pero en aquel entonces tenía a 2 hijas, y yo tan solo tenía 26 añitos. 26 añitos, un jovenzuelo, chiquitín. Pero un día, después de 3 años de que habíamos llevado nuestro matrimonio en paz, porque habíamos acordado que yo no le iba a quitar de que fuera a la iglesia, yo no le iba a impedir que fuera a la iglesia, pero ella no iba a insistir para que yo la acompañara. No iba a ser un motivo de pleito, y lo habíamos llevado a la fiesta en paz. Pero un día, Ale me invita a que la acompañe a la iglesia. Si no me equivoco, recuerdo que era un evento especial, si no mal recuerdo, era un Día de las Madres. Y me dijo algo así como: acompáñame, aunque sea por esta vez. Es que todos me preguntan: oye, tu esposo, supí que te casaste, y mire, que acompáñame, aunque sea esta vez, no tienes que ir siempre, pero ve. Y yo dije: sí voy, porque es muy egoísta de mi parte, es muy malagradecido de mi parte cuando ella hacía todo lo que le correspondía como esposo, y yo decirle: no te acompaño, para quedarme en la casa a hacer nada. Dije: está bien, te acompaño. Y la acompañé a la iglesia en la cual ella asistía. Y desde el momento en el que fui, pues hubo un beneficio para mí, un beneficio para mi matrimonio. Por ejemplo, pues mi esposa estaba feliz que yo la acompañara, mis hijas estaban contentas porque papá iba con mamá a la iglesia, y en mí se despertó ese deseo nuevamente de conocer más de Dios. Entonces yo le propuse algo a mi esposa, y no sé, no crean que era súper espiritual, y no, yo creo que le propuse esto a lo mejor por quererme escapar de alguna otra forma, pero le dije: mira, está bien, le dije, yo estoy de acuerdo en conocer más de Dios, pero quiero ver otras iglesias, quiero visitar otras iglesias, quiero ver qué otras opciones hay, nada más por esa simple razón. Pero como le digo, no creo que yo haya tenido alguna razón así muy correcta. Simplemente a lo mejor era como que a lo mejor me decía esposa: no, pues entonces tú quédate en la casa y yo sigo en la iglesia. No sé, pero ella aceptó y dijo: está bien. Y me dijo algo así como: si tú te comprometes a asistir a una iglesia, a conocer más de Dios, y te comprometes con una iglesia, yo dejo de asistir a la iglesia en la que crecí para irme contigo. Y yo: órale. Pues bueno, visitamos algunas iglesias de aquí de Allende, y me decidí por empezar a congregarme en esta iglesia. Y mi razón, como les digo, no eran razones súper teológicas, espirituales y profundas. Simplemente le digo: me gusta cómo se enseña la palabra aquí. Dije: yo quiero
yo quiero seguir aprendiendo de Dios aquí. Y mi esposa dijo, está bien, aquí nos vamos a empezar a congregar. Y desde ese momento yo empecé a obedecer las enseñanzas de Jesús. Empecé a experimentar bendiciones en mi matrimonio, en mi familia, en muchas áreas de mi vida. Y me di cuenta de que la vida con Dios es mejor de lo que nos podemos imaginar. Es mejor que eso. Y esto no solamente es una promesa para mí. Quiero mostrarles lo que viene escrito en el libro de Jeremías, capítulo 17. Fíjense lo que dice, va a aparecer ahí en la pantalla. Si traen sus Biblias, pueden buscarlo en sus Biblias. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Yo creo que todos queremos una vida sin angustias. Y no estoy diciendo una vida sin problemas. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades. Va a haber épocas de sequía, esas las va a haber, es inevitable. Pero no nos sentiremos angustiados porque sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es algo muy bueno. Y también todos queremos que lo que estamos haciendo dé buenos resultados. Que todo lo que estemos haciendo dé fruto. Queremos ver eso para que esto se pueda cumplir en la vida de todos nosotros. Hay algo que debemos decidir. Hay algo que debemos hacer. Y Jesús se los explicó a sus discípulos antes de morir en la cruz, platicando con Él, antes de ser crucificado, antes de partir rumbo al cielo. Él les dice esto a sus discípulos en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y aquí está la clave. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. El que permanece. Y esa es la lección que yo he aprendido y es la lección que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Permanece en Dios. Es algo que tenemos que decidir, es algo que tenemos que hacer. Y estoy convencido de que necesitamos hacerlo. Debemos hacerlo. Es algo que tenemos que hacer. Cuando Jesús dice permanece en mí, está hablando de permanecer en su voluntad, de que las elecciones que nosotros tomamos, las tomemos tomándolo en cuenta a Él, pensando en lo que Él quiere que hagamos. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él, que nos acercan a Él y que nos mantengan en contacto con Él. Eso es lo que significa permanecer en Jesús. Eso es lo que significa permanecer en Él. Pero hay algo que puede confundirnos. A mí me causaba confusión y se los voy a explicar en forma de una pregunta. ¿Conocen a personas que no están siguiendo a Cristo? ¿Conocen a personas que no permanecen en Él y están haciendo cosas? Hacen muchas cosas y pareciera que lo que están haciendo da fruto, mucho fruto, quizás más fruto de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Conocen a personas así? Que tú los ves y dices, mira, qué padre, está muy bien su matrimonio y él y que esto y que tiene el otro y el trabajo. Y conocen a personas que están así y luego dices, y ni siquiera ni siquiera cree en Dios, ni siquiera lo respeta, ni siquiera lo busca. Antes de que yo decidiera seguir a Jesús, yo consideraba que había hecho cosas. Había terminado mis estudios, había hecho algo. Empecé a trabajar, me casé, tuve 2 hijas, tenía una casa, tenía un carro, etcétera. Tenía cosas, pero aún con todo y esto, había momentos en los que estaba en la casa y decía, ¿esto será todo? ¿Esto es todo lo que hay que hacer? ¿Ya cumplí el propósito de mi vida? Ya nada más esperar a que llegue el día en el que muera. ¿Es todo? Disfrutar, quedarme aquí, ¿qué? Es todo lo que hay que hacer. Entonces, no debemos de confundirnos y tenemos que entender que podemos hacer muchas cosas sin estar en Jesús, pero sin Él nada de lo que hagamos tiene valor real
y eterno. Son cosas diferentes. Y Jesús les advirtió a sus discípulos lo que sucedería a los que no permanecen en Él. Quiero que lean junto conmigo Juan 15, ahora versículo 5. Voy a continuar ahí donde empecé. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y ya aclaré, no se refiere a actividades. Podemos estar muy ocupados sin estar en Cristo, pero no estamos haciendo nada que tenga valor real y eterno. Y continúa el versículo 6. El que no permanece en mí es desechado. Aquí está una advertencia. Es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Wow. En otras palabras, Jesús advirtió a sus discípulos que fracasar en permanecer en Él significa fracasar en la vida. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir el propósito de nuestra vida. No puedes cumplir el propósito de tu vida si no permaneces en Jesús. No lo puedes cumplir. Tú puedes estudiar, tú puedes conseguir un buen trabajo, puedes casarte, puedes tener quizás un buen matrimonio, puedes tener hijos, puedes tener un auto, puedes tener estabilidad económica, puedes verte bien, puedes hacer muchas cosas, pero ese no es el propósito de tu vida. Podemos llamarlas metas. Son metas que establecemos y no son malas. Está bien, pero no debemos de confundirlas. Es importante no confundirlas. Tienes que entender que descubres el propósito de tu vida al permanecer en Jesús. Cuando permaneces en Jesús, vas a descubrir ese propósito que Dios tiene para ti. Y quizás te estás preguntando, entonces, Juan, ¿cuál es mi propósito? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cuál es la razón de mi vida? Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esta pregunta o la vas a hacer en algún momento. Y sin importar la edad que tengas, quizás lo podemos hacer en diferentes etapas de la vida, en diferentes momentos de nuestra vida. Nos podemos preguntar, ¿estoy cumpliendo mi propósito? ¿Para esto nací? Y esta pregunta es importante. Es bueno que la hagamos porque cuando no tenemos un propósito definido, podemos llegar a convencernos a nosotros mismos de que da igual si hacemos o no hacemos algo. Es lo mismo, si lo haces o no lo haces. Si no tienes un propósito, te puede dar igual. Te puede dar igual si estamos o no estamos. Dices, esto no tiene sentido, da igual si estoy o no estoy, porque no tienes un propósito y no sabemos cómo vivir. Pero lo contrario, cuando conocemos nuestro propósito y sabemos que estamos cumpliendo con él, entonces eso nos da ánimo, eso nos da fuerza, nos da motivación para seguir haciendo lo que debemos hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas no estén quizás como nosotros queremos. Pero eso nos da ánimo porque dices, este es el propósito y esto es lo que debo de hacer. El propósito le da razón a tu vida. El propósito le da dirección a tu vida, le da sentido, le da satisfacción. Un ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Jesús sabía cuál era su propósito. Por eso Él pudo vivir una vida en esta tierra ejemplar. Él pudo vivir en esta tierra con ánimo, pudo vivir en esta tierra con gozo y pudo enfrentar grandes retos, grandes dificultades, porque Él sabía, conocía cuál era su propósito. En mi caso, después de algún tiempo de ser constante en la iglesia, después de algún tiempo de estar creciendo en madurez, de estar teniendo compañerismo con un grupo, con la familia, iglesia, después de un tiempo de permanecer en Jesús, Dios empezó a abrirme puertas para servirle. Y digo abrir puertas porque yo no estaba buscando o pidiendo oportunidades de servir de esa manera o de esas maneras específicas. Pero me empezaron a dar oportunidad. Dios me abrió puertas para que yo pudiera compartir un devocional en el grupo en el que asistía. Y la acepté, dije, sí, cómo no, con gusto. Y empecé a servir de esa manera. Después
Me ofrecieron a dar unas clases que yo ya había tomado en la iglesia. Sí, cómo no, que yo doy esas clases. Y luego me ofrecieron a ser el encargado, el director de ese ministerio que impartía las clases. Y sí, y acepté la invitación. Y luego después me dijeron, oye, ¿puedes compartir con los jóvenes? Claro que sí. Y empecé a compartir con los jóvenes. Y luego después me dijeron, oye, se ocupa un pastor de jóvenes. ¿Tú eres el pastor de jóvenes? Sí, claro que sí. Y les estoy hablando todo esto en el transcurso de años, y todo esto lo hice, como muchos de ustedes, de forma voluntaria, de manera voluntaria. Era yo un voluntario que estaba sirviendo en la iglesia, que permanecía, que estaba ahí. Y hace como 4 años aproximadamente, soy malo para recordar fechas, pero hace como 4 o 5 años aproximadamente, el pastor Jeremy me ofreció trabajar de tiempo completo como pastor del Campus Allende. Sí, dije, ¿por qué no? Dije, puede que así cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida. Voy a averiguarlo. Dije, voy a ver, vamos a checarlo, ¿por qué no? Y acepté esa invitación, tomé esa puerta que Dios abrió, y aquí estamos sirviendo y buscando cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero antes de hablarles del propósito de Dios para sus vidas, quiero recordarles que cuando somos parte de una iglesia como esta, una iglesia local, nos sumamos al propósito de Dios para esa iglesia. Somos parte de eso. Y quiero aprovechar para decirles cuál es el propósito de Conexión Live, la misión y la visión, para que todos estemos a bordo de este barco. La declaración de propósito de Conexión Live va a aparecer ahí en la pantalla. Es traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia. Desarrollarlos para que alcancen la madurez en la persona de Cristo y equiparlos para el ministerio en la iglesia y para la misión de sus vidas en el mundo, de tal manera que se magnifique el nombre de Dios. Y algo que constantemente decimos es la misión que tenemos como iglesia, de conectar a las personas con Jesucristo, la familia, iglesia y los propósitos de Dios para sus vidas. Y la visión, lo que queremos llegar a ser a largo plazo, ser una iglesia saludable en muchos lugares diferentes que está cumpliendo con los 5 propósitos de Dios, que son membresía, madurez, ministerio, misiones y magnificación. Y a mediano plazo, el liderazgo de Conexión Live, queremos llegar a 500 personas en los campos. Y vamos a lanzar ese reto, vamos a lanzar ese desafío y vamos a buscar la manera de que todos puedan ir viendo si vamos avanzando, retrocediendo, porque todos somos parte de esto. Por eso les digo esto, comparto esto con ustedes, porque si tú te consideras, si tú eres un miembro de Conexión Live, no solo asistes a una reunión de domingo, no solamente eso, tú estás comprometido con esto que te acabo de leer. Tú estás comprometido con el propósito, estás comprometido con la misión, estás comprometido con la visión y estás haciendo lo que a ti te corresponde para que podamos cumplirlo. Tú estás orando por el crecimiento de la iglesia, estás invitando a las personas a que vengan a la iglesia, estás apoyando y sirviendo con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, con tus recursos. Tú estás ayudando a conectar a las personas con Jesucristo, la familia, iglesia y los propósitos de Dios para sus vidas. Lo estamos haciendo juntos. ¿Estamos? Así es. Estamos juntos en esto. Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? Honestamente, si esperan que les diga algo así a cada uno de ustedes, no puedo responder la pregunta de manera específica a cada uno de ustedes, pero sí puedo señalarle a todos dónde comenzar para descubrirlo. Sí puedo decirles a todos cuál es el punto de partida. Vean lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos para que los discípulos no se creyeran mucho. Y eso también nos lo dice a nosotros. No es para que, es que yo, pues que no, pues soy bien bueno para esto y soy buenísimo para hacer esto. No, dice Jesús, yo los escogí a ustedes. Y luego dice el por qué o el para qué. Y los comisioné para que vayan y den fruto. No cualquier fruto, un fruto que perdure. Para eso
somos nosotros llamados. Cuando yo compartí, si estuviste con nosotros durante la serie Lo que somos, compartí acerca del valor de ambición santa. Y terminé el mensaje y alguien se acercó conmigo y me dio palabras de vida. Y me dice, Pastor Juan, no, muy bien lo que compartió y qué bonito. Y usted es un ejemplo de eso, porque mire que ahorita es el pastor del campus y que no sé qué. Y todo lo que me dijo estuvo muy bonito, yo le agradecí. Y luego me quedé pensando y dije, yo necesito crecer mucho en este valor de ambición santa, porque yo para nada ambicionaba ser el pastor de campus de Allende. Para nada, simplemente Dios abrió puertas y aquí estoy. Yo no estaba buscando este puesto, simplemente le dije a Dios, yo te sirvo donde se necesite, donde tú me pongas. Y aquí estamos. Y eso es algo que todos debemos de hacer. Decidir servir a Dios y permanecer. Es algo muy importante. Yo me siento identificado, quizás alguno de ustedes también se sienta identificado con lo que dice Primera de Corintios, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Es por la gracia que tenemos, que estamos, que hacemos, es por la gracia de Dios. Y qué bueno que lo que hacemos le da fruto, fruto que da honra y gloria a Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Bueno, en Juan capítulo 5, que es lo que hemos estado leyendo más ahí el libro de Juan, Jesús nos dice que Él es la vid, la planta, y nosotros somos las ramas de la vid. Y la vid o las ramas de la vid no se preguntan, no dicen, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál será mi propósito? Esa ramita que está conectada a la vid no se está cuestionando cuál será su propósito. El propósito de las ramas simple y sencillamente es estar conectadas a la vid y dar fruto. ¿Les queda claro eso a las ramas? No se andan cuestionando y no andan diciendo, yo quisiera hacer otro. No. Tú eres parte de la vid, eres rama de la vid. Lo que tienes que hacer es estar conectada a la vid y dar fruto. ¿Cuánto tiempo debes permanecer en Jesús para ver esto que te estoy mencionando? Para ver que se cumplan las promesas de Dios en tus vidas. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Unos años? No, siempre tienes que permanecer conectado a Jesús. Si no, no podremos dar fruto. Siempre tenemos que estar conectados. Y quizás algunos se pregunten, bueno, ¿y qué es dar fruto? ¿Qué espera Dios que yo dé? ¿Qué es lo que espera? Bueno, en la botánica, los que saben de esto, aquí hay varias personas que trabajan con plantas, que trabajan con cosas relacionadas con el campo. En la botánica el fruto es la expresión visible de la naturaleza de la planta. Es algo que puedes ver, algo que puedes oler, algo que puedes tocar, algo que puedes degustar. Ese es el fruto. En lo espiritual está descrito en Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, dar fruto significa que de tu vida broten las virtudes de Jesús. Y brotan esas virtudes de Jesús porque permaneces en Él. Entonces, mi propósito, tu propósito, es que en cada temporada, seas joven, seas adulto, seas un estudiante, seas un trabajador, estés soltero, estés casado, sea una temporada que consideras buena, sea una temporada mala, de sequía, que en todo ese tiempo tú des fruto. Pero no un fruto que te beneficie a ti, sino un fruto que beneficia a las personas que están a tu alrededor. Así como un fruto, como una planta da su fruto no para su beneficio, sino para las personas que están cerca de la planta, así nosotros debemos ser también. Dar fruto para que otros conozcan de lo bueno que es Jesús, lo bueno que es estar en Él, lo bueno que es tener un Salvador, bendecir a otros de esta manera.
Eso es dar fruto y permanecer en Cristo. La religión muchas veces se nos enseña cosas de religión, y la religión dice, primero da fruto y a ver si te acepto. Primero tienes que hacer esto, cambiar y mejorar y a ver si te acepto. Pero Jesús dice, conéctate, permanece y darás buen fruto. Él nos va a ayudar. Él va a transformar lo que brota de nuestra vida. Ahora, ¿cómo permanecemos conectados a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simple, tenemos que obedecerlo, tenemos que aprender más sobre sus enseñanzas y tenemos que ponerlas en práctica en nuestras vidas. Yo quiero aprovechar para mostrarles algo que se ha enseñado en esta iglesia desde que yo empecé a congregarme aquí. Quizás ha cambiado de nombre, quizás se le han agregado algunas cosas, se le han hecho algunas mejoras, modificaciones, pero en esencia es lo mismo. Y actualmente lo llamamos el camino hacia una vida de propósito y adoración. Ahí va a aparecer en pantalla, lo tenemos en las recepciones de nuestros campus. Eso es algo que nos va a ayudar a permanecer conectados con Jesús. Ahí podemos ver en ese camino los pasos que podemos nosotros dar en nuestra relación con Dios y las prácticas que debemos de estar llevando a cabo en nuestra vida para permanecer conectados con Jesús. Y los tenemos en un área visible para que cada uno de nosotros podamos ver y decir, yo estoy en esta área, a mí me falta esto, yo necesito hacer esto. Y sigue avanzando. Créanme que nunca terminas de recorrer ese camino. Siempre hay algo que puedes mejorar. Siempre hay algo que puedes hacer mejor. Y si nosotros estamos haciendo todo esto, si todo esto lo estamos logrando, si permanecemos, entonces vamos a estar conectados con Jesús y dando fruto. Y se va a cumplir lo que Jesús dijo en Juan 15:8. Va a aparecer ahí en su pantalla. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Necesitamos, familia, iglesia, permanecer en Jesús. Yo te animo para que no seas alguien que asiste nada más de vez en cuando. Qué bueno que nos acompañas, nos da gusto que vengas, pero mientras no permanezcas, mientras no tengas esa constancia, no vas a ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Mientras no permanezcas, no vas a ver ese cambio en ti, no vas a ver ese cambio en tu matrimonio, no vas a ver ese cambio en tus hijos. Necesitamos mantenernos conectados con Jesús y permanecer. Poner en práctica hábitos espirituales que nos expongan a Él. Es algo que necesitamos hacer. Y ojalá que esto les haya dado un poquito de claridad, porque cuando conoces tu propósito y cuando sabes que lo estás cumpliendo, entonces vas a tener esa alegría completa, vas a tener ánimo, vas a tener fuerzas, vas a estar motivado para seguir haciendo lo que debes hacer, lo que Dios quiere que hagas a pesar de cualquier situación y cualquier adversidad. Es algo que necesitamos hacer, familia iglesia. Yo quiero hacer una oración para concluir y quiero hablar a diferentes audiencias. Quiero hacer una oración por las personas que aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y quiero también orar por las personas que ya han tomado esa decisión y por alguna otra razón se han desconectado, se han alejado de Jesús. Y están aquí con nosotros, pero no están poniendo en práctica esos hábitos que los mantienen conectados. Y esto es algo que solamente ustedes pueden hacer. Ninguno de nosotros, ninguno de los pastores, ninguno de los líderes de Conexión Live puede injertar a la fuerza. Hay una ramita a esa planta de vid. Ustedes tienen que decidirlo.
Es una decisión de ustedes. Es una decisión personal. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Dios, gracias, Señor, te damos porque tú nos muestras el camino, Señor, que tú quieres que sigamos. Tú nos muestras que el propósito de nuestra vida es permanecer en Jesús y darte fruto. Yo te pido especialmente por las personas que aún no han tomado la decisión de seguirte. Te pido por esas personas que no han puesto su fe en ti, Señor, para salvación. Darles esa convicción, ese deseo, Señor, para que ellos puedan buscarte, para que ellos puedan conectarse, mantenerse. Tú nos has escogido, Señor, y que podamos mantenernos conectados a ti, permanecer en tu iglesia, permanecer unidos a la familia y aprendiendo cada día lo que tú quieres que hagamos. En ese proceso, Señor, de avanzar y de caminar. Te pido, Señor, por esas personas que ya tenemos tiempo. Te pido para que no haya nada que nos pueda desanimar para permanecer. Que ninguna circunstancia, ni ningún problema, ni ninguna situación, Señor, haga que nosotros nos desconectemos de ti, nos desviemos o nos conectemos a cosas equivocadas, Señor. Que podamos permanecer en lo que es verdadero, Señor. Que podamos ver ese fruto real y verdadero, eterno en nuestra vida, Señor, y en las personas que están a nuestro alrededor. Sé con Conexión Live, sé con el liderazgo, sé con cada miembro, con cada voluntario, cada persona que es parte, cada persona que está invitando a otros. Te pido para que tú hagas la obra, Señor, a través de todo eso. Gracias, Señor, porque confiamos, estamos seguros de que tú vas a obrar y estás obrando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia,